Le informamos que el día de hoy el gobierno de nuestro país manifestó su rechazo al endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente Trump y sus consecuencias. Conozcamos más al respecto. La política cero tolerancia es cruel e inhumana, así lo declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Quiero, a nombre del gobierno y el pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. El gobierno mexicano, y quiero que quede muy claro, no promueve la ilegalidad, no promueve la migración ilegal. Sin embargo, insisto, por convicción y por obligación constitucional y legal, no podremos permanecer ni permaneceremos indiferentes ante una situación inhumana y cruel. El canciller informó que de abril a la fecha han sido 1.995 casos. De ellos, menos del 1% son mexicanos. La red consular ha identificado a 21 pequeños, de los cuales solo 7 permanecen en refugios en espera de ser repatriados o unificados con sus familias. Tenemos 7 casos de niños que fueron enviados a un albergue en el condado de San Diego. Fueron entregados al DIF en el cruce fronterizo con Tijuana. Todavía permanecen en albergues en distintos puntos de la Unión Americana, no en la ciudad de Seattle. 5 niños. Es una niña mexicana que tiene síndrome de Down. La semana pasada fue separada de su madre y quien fue enviada a un centro de detención de Brownsville. Los demás casos son de Honduras, Guatemala y El Salvador, con quien México pretende realizar acciones para enfrentar esta difícil situación. El secretario realizó un llamado al gobierno estadounidense para que reconsidere esta política migratoria, que solo afecta a la niñez y al núcleo familiar. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraís Morquecho, 21 Noticias.